Mora del Grupo Parlamentario de Morena para presentar reservas al artículo 160 del Código Penal Federal y al 533 de la Ley de Vías Generales de Comunicación. Gracias, senadora presidenta. Pues trataré de ser muy breve. Yo sé que ya todas y todos estamos un poco cansados, son las 4 de la mañana, pero bueno, son dos reservas y trataré de explicarlas brevemente. Una en cuanto al artículo 160 del Código Penal Federal, porque me parece que la propuesta como se plantea genera un tipo penal muy abierto, y los tipos penales abiertos pues son justamente aquellos cuya conducta antijurídica no se encuentra claramente establecida, lo que puede dar paso a una serie de interpretaciones subjetivas al momento de su aplicación por parte del juez o de la autoridad competente. Los tipos penales abiertos contravienen el principio de legalidad y taxatividad en materia penal, que exige que todos los tipos penales se encuentren descritos con la mayor precisión posible, de modo que se reduzca al máximo la posibilidad de que el juzgador pueda interpretar la norma penal, sino que sujeto al principio de legalidad observe que la conducta y la sanción son claras para aplicarlas al caso en concreto. En el vigente Código Federal Penal, la conducta penal hace referencia a la fabricación, importe, venta o acopio de instrumentos cuya finalidad única es su utilización para ataque o defensa, es decir, la distribución de aquellos instrumentos que tienen una finalidad delictual es sancionada penalmente. La reforma que estamos discutiendo elimina la palabra solamente del tipo penal, lo que hace que la venta de un instrumento que no tenga un fin delictual, por ejemplo, cuchillos domésticos, abrelatas, sacacorchos, bats de béisbol, etcétera, podrían ser utilizados como armas contundentes para ataque y defensa, sea sancionada penalmente. Esta reforma me parece que daría entonces pie para que la sola venta de estos instrumentos sea causa para la aplicación del tipo penal. Por ello, la insistencia de mantener el tipo penal de acuerdo al texto vigente, porque permitiría mantener la claridad del tipo penal, evitando que se penalice la venta de esos instrumentos cuyo fin no es el ataque o la resistencia, para de este modo cumplir con estos principios que señalaba de taxatividad y legalidad penal, pero sobre todo porque evita que el juez pueda realizar interpretaciones subjetivas al tipo penal. Y me permito darle también lectura a la otra reserva, que es al artículo 533 de la Ley de Vías Generales de Comunicación, que también me parece pues que tiene, digamos, una interpretación equivocada, ya que para la determinación de una sanción penal deben tenerse en cuenta por lo menos 3 criterios. 1, qué tan grave es el hecho punible. 2, la mayor o menor proximidad del sujeto activo con el hecho, si es autor, coautor o cómplice. Y 3, el cargo que ostenta el infractor, por ejemplo, si es servidor público. Estos elementos permiten, como legisladoras y legisladores, graduar la sanción del tipo penal a la gravedad del hecho punible y al bien jurídico protegido. En la medida en que el bien jurídico protegido sea más o menos relevante, la sanción penal es más o menos grave. Por ejemplo, la vida, la libertad son bienes jurídicos de alta protección, por ello el asesinato, el secuestro, por ejemplo, tienen penas altas. Por lo tanto, me parece que al momento de establecer una sanción penal tendríamos que valorar el bien jurídico, es decir, el derecho que se protege, con la sanción penal. En este caso en específico, el tipo penal protege el patrimonio del Estado, que son los servicios públicos, entiéndase carreteras, y si bien su destrucción afecta al erario nacional, el bien jurídico patrimonial tiene una protección media-baja respecto de otros derechos constitucionales, como por ejemplo el derecho a la protesta social. Y hay que decirlo, el cierre de vías en determinada circunstancia puede convertirse en una medida de hecho de una protesta social. Este cierre de vías ya se encuentra como tipo penal en la Ley de Vías de Comunicación, pero con una menor sanción. Si le aumentamos una sanción penal de 3 a 7 años, como es la propuesta, lo que privilegiamos, a mi juicio, es el patrimonio del Estado frente al derecho de protesta social.
Este ejercicio, me parece, de análisis es el que debe primar al momento de decidir si se incrementa o no la pena. Me explico. La propuesta de reforma plantea un incremento de la sanción penal a quien dañe, destruya o cierre vías generales de comunicación con una pena de 2 a 7 años, cuando actualmente se prevé de 3 meses a 7 años. Ello implica una valoración mayor al patrimonio estatal que a la protesta social o a la misma libertad del individuo. En esta reserva presento, además de respetar la actual pena, que se añada en el artículo la posibilidad de que el juez, para los casos menores, aquellos donde el daño a las vías generales de comunicación no fuesen considerables, se pueda establecer 400 horas de trabajo comunitario, además de la multa, en coherencia con un sistema penal garantista, donde la prisión es la última alternativa que debería de tener el Estado. Asimismo, promueve el establecimiento de sanciones alternativas a la prisión, con lo que el derecho penal cumple su rol reparativo a la sociedad y al Estado. El senador promovente de esta propuesta, el senador Mancera, en la justificación de la reforma, sostiene que es necesario tomar medidas drásticas para impedir el daño o cierre de vías para evitar estos casos. Sin embargo, insisto, y me parece que el Estado no puede resolver los conflictos de la sociedad con sanciones penales más altas, mucho menos cuando este bien jurídico protegido en ejercicios de ponderación con otros derechos puede requerir una medida o baja protección. En este contexto y en concreto, lo que propongo es mantener la sanción penal del artículo 533 de la Ley de Vías Generales de Comunicación en referencia a la pena de privación de la libertad, para permitir que el juez tenga un amplio margen de decisión de la pena y se actualice la sanción pecuniaria en cuanto a la forma de cuantificación, que actualmente es en referencia a la unidad de medida de actualización, con lo que también se armonizaría la norma antes mencionada a los criterios vigentes. Son las 2 reservas que presento y agradezco su atención a plenas horas de la madrugada, pero creo que ya estamos prontos a terminar. Gracias, senadora presidenta. Gracias, senadora Citlali. Le pido